navegación. Bueno, aquí estamos en un rinconcito. ¿En qué bar? En un bar, Windjammer. Es el Havana Club. Donde vienen a fumar los cigarros. Sí, acá es donde venden los puros. Hay una variedad de puros increíble. Y toman whiskacho y se fuman los puros. Así que, bueno, hoy ya es nuestro último día. Es todo navegación. Mañana a la mañana ya llegamos al puerto de Vancouver. Así es. Y vamos a hacer este video con un poquito de información y un poquito de historia. Y cuáles fueron las impresiones, el crucero, el tema de Alaska. Mucha gente no sabe que Alaska en una época fue territorio que le perteneció a Rusia. Sí, era territorio ruso. O sea que en el año 1867 los Estados Unidos de Norteamérica deciden comprarle todo el territorio de Alaska a Rusia. Lo pagaron $7.200.000 en aquella época, que serían como unos 150 millones de dólares de hoy. La verdad que los Estados Unidos se mandó un gol, yo siempre digo un gol de media cancha, pero este fue un gol de arco a arco, porque realmente comprar semejante pedazo de territorio a ese precio es una bicoca, fue una bicoca. Y a pesar de todo eso, en los Estados Unidos, cuando lo compraron, había un sentimiento muy grande de que habían hecho un desperdicio de dinero, que era un error haber comprado ese territorio salvaje donde no había prácticamente nada. La única actividad que se desarrollaba por aquella época era la caza de la nutria marina. Ah, por la piel. Por la piel de la nutria. Sí, la piel de la nutria, que se trabajaba mucho con la China. Se exportaba mucho para la China. Y entonces, bueno, lo compraron. Primero fue un departamento, después Alaska fue un distrito, después fue un territorio y finalmente en el año 59 se convirtió en un estado más de la Unión. O sea que pasó a formar parte de la Unión de los Estados Unidos de Norteamérica como estado. Esa es más o menos la historia de Alaska. Después tenemos la historia de toda esta parte de la costa, de la zona de lo que es la British Columbia hasta Alaska. ¿Y quiénes anduvieron por aquí? ¿Quiénes anduvieron husmeando y descubriendo y explorando? Hay una persona que, digamos, para los de América Latina sería alguien bastante importante porque era peruano, un paisano de tu mamá. Paisano, a ver, ¿cuál paisano anduvo por ahí? Se llamaba Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Oh, qué nombre importante. Bueno, pero estamos hablando de la época, esto fue a mediados de 1700, ¿no es cierto? Un poquito antes, tal vez 1700 y algo. O sea que el Perú todavía era parte de España, del dominio de España, ¿no es cierto? Entonces, este hombre vivió hasta los 18 años en Lima, después se fue a España, a Cádiz, a hacer la instrucción militar, y finalmente lo mandaron a San Blas, a México. Y desde ahí fue que él empezó a recorrer y a explorar toda la costa de la British Columbia y llegó hasta Alaska. Es más, la isla que hoy se llama la isla de Vancouver, ahí frente a la ciudad de Vancouver está la isla de Vancouver, en un tiempo se llamó la isla de Cuadra y Vancouver. ¿Okay? Porque ¿qué pasaba? Toda esta zona de la British Columbia y todos estos lugares, inclusive Alaska, que a pesar de que le pertenecía a Rusia, pero España reclamaba como dominio, Inglaterra reclamaban como dominio, o sea que estaban los dos, como quien dice, cabeza contra cabeza. Por un lado, para Inglaterra exploraba Vancouver, y por el otro lado, para España, estaba este hombre de la Bodega y Cuadra. Cuadra no con C, con Q. ¿Okay? Ojo, y yo me acuerdo que cuando hicimos el viaje por la isla de Vancouver, nos sorprendimos a la cantidad de lugares con nombres en español en la isla. Hasta hoy en día quedaron esos nombres españoles.
También anduvo explorando por aquí el famoso Capitán Cook. Y los españoles tenían un asentamiento, un fuerte, en la isla de Vancouver, en un lugar que se llamaba, ¿te acuerdas? Estuvimos en Nootka. Ah, sí, la isla Nootka. Nootka. Sí. Ahí estaba el asentamiento español. Y resulta ser de que Vancouver y Quadra se habían llegado a ser muy amigos y buscaban siempre la forma de cómo solucionar el conflicto territorial de una manera muy amistosa, sin confrontaciones. Y bueno, finalmente ellos no tomaban las decisiones finales, porque las decisiones finales se tomaban en España y en Inglaterra, ¿cierto? Pero ellos se hicieron muy, muy amigos y fue Vancouver mismo el que sugirió que a la isla de Vancouver le pusieran Isla de Quadra y Vancouver. Él fue el que sugirió el nombre y durante un tiempo muy largo se llamó así, hasta que después, poco a poco, España fue como abandonando su reclamo por esa zona y con el tema de cómo era en aquella época, que guerra aquí, guerra allá, se daban territorio, se tomaban territorio, se cambiaban territorio, era todo una cosa bastante confusa. Entonces España como que perdió presencia en toda esta zona y quedó Inglaterra como el único... El poder en esta zona. El poder, sí. Okay. Estos dos fallecieron bien joven, Vancouver y Quadra. Quadra falleció a los 49 años y Vancouver falleció a los 40. En Inglaterra, bastante olvidado, y Quadra falleció de un tremendo derrame cerebral, una hemorragia nasal. No saben si fue un ataque de presión alta o si fue un tumor cerebral o algo por el estilo, pero bueno, de todas maneras lo anotaron como muerte natural. Okay. En aquella época no había pastillas contra la presión tampoco, o sea que el que le daba, le daba. O sea que sí, eso es más o menos el tema de las historias de esta zona, de la parte de British Columbia y Alaska. Y también es muy curioso porque la frontera de Alaska con Canadá es una línea recta perfecta, así, hasta que llega a la costa. Y ahí como que la frontera y la parte de territorio estadounidense se entromete como en la provincia de British Columbia, un pedazo, una cosa que uno dice, pero qué cosa tan extraña, si la línea viene bajando completamente recta, pero perfectamente, y de golpe ahí se descuajeringa toda. Pero bueno, fueron arreglos que cuando se compró a Rusia, Alaska a Rusia, los límites no estaban muy bien delimitados entre Canadá y Alaska, y ahí surgió el problema de estaba todo un poquitito confuso y mal redactado, y tuvieron que ponerlo todo en manos de un tribunal internacional para que decidan, porque Canadá decía no, la línea tiene que continuar línea recta hasta el Océano Pacífico, y Estados Unidos decía no, de acuerdo a las escrituras y a lo que se ha podido investigar, la línea dice que va siguiendo la costa. O sea que ahí estaba la confusión. Y bueno, el Tribunal Internacional le dio la razón a los Estados Unidos de Norteamérica, y es por eso que ustedes van a ver en los mapas que ese pedacito de British Columbia, Columbia Británica, le pertenece a Alaska, ¿sí? Que dicho sea de paso, Alaska es el estado más grande que tiene los Estados Unidos de Norteamérica, no es Texas, es Alaska. Así que sí, eso fue un poquito el tema de la historia por donde hemos andado nosotros estos días, y le queríamos compartir con ustedes un poquito de historia, ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos un poquito la historia, vamos a hablar de nuestras impresiones. Sí. ¿Por qué lado quieres que empecemos? Porque hay mucho para hablar. La comida, el alojamiento, las actividades, los puertos. ¿Por qué lado arrancamos? El Morphy. El Morphy. Ok, nos hemos alimentado muy, muy bien, diría yo. Hay una gran cantidad de restaurantes donde uno puede comer aquí en el crucero. Nosotros tenemos acceso a 6 restaurantes en total, donde no tenemos que pagar. Hay un buffet
Sí. hay una pizzería, hay un lugar que hace hamburguesas y hot dogs, hay un bar o sea, de deportes donde siempre hay fútbol o algún deporte en las pantallas. Tenemos el restaurante italiano y el Seven Seas, que creo Siete que es mares. Siete mares. Sí. Así que muchas opciones. Digamos que el buffet están dando las 24 horas, ¿sí? Y hay diferentes estaciones de buffet a donde uno pueda ir, porque de tanto en tanto cierran una parte para limpiar y reponer la comida, etcétera, pero siempre otras quedan abiertas, o sea que por el tema de aquí, de hambre no se van a morir los que vengan a hacer uno de estos cruceros. No. El buffet tiene una comida más de batalla, si se quiere, ¿no es cierto? Un poco más como comida más simple, pero variada, ¿ok? No falta nada. Ahí uno puede encontrar de todo: pasta, pescado, carne, pollo, Sopas, guisos, papas, sí, ensaladas. ensaladas, lo que uno se le imagine, y van variando todos los días, ¿sí? Ahora, en los otros dos restaurantes que nosotros vamos, es un servicio ya más a la carte, ¿ok? O sea que ya es una cosa un poquito más de categoría, ya están los camareros, porque en el buffet se sirve uno mismo, ¿no es cierto? Los camareros solamente levantan los platos vacíos de la mesa, pero en el restaurante de a la carte, estos dos donde vamos, ya el servicio es más, más de categoría, y la comida también es más elaborada, digamos. Sí, por menú. Nos gusta ir a desayunar, por ejemplo, en las mañanas, porque nos sirven unos bagels con un poco de queso crema, y arriba, no les miento, le ponen un pedazo de salmón ahumado que parece una rosa como lo arman todo, pero es grandote. Parece un filete de salmón completo que lo enroscan así, lo dejan en forma como de pétalo y lo ponen arriba del bagel. Sí. Una delicia, realmente una delicia. Y ahí también uno puede pedir con el menú. Hay panqueques, hay waffles, omelette, ¿qué más? De todo, huevo revuelto, sí. panceta, hay que le gustan cosas dulces, ahí tienen masa y pastelitos y café y jugo de naranja y jugo de esto. Bueno, es un servicio muy bueno. Y a la noche también lo mismo. Ahí vamos y todos los días van cambiando de menú. Ya. Digamos, y o sea, es plato de entrada, plato principal y postre. Sí. Y si uno quiere un vino, que dicho sea de paso, tienen una variedad de vinos más o menos que... ¿A cuántos? Compramos 2 botellas de vino también del barco, ¿verdad? Están alrededor de unos $25, dólares estadounidenses. ¿Okay? Nosotros trajimos 2 porque queríamos una de Chile y una de Argentina para celebrar aquí, ¿no? Y no pensábamos que en el barco tal vez de estos países no tengan, y creo que no hay en la lista, ¿no? De Chile o de Argentina. El otro día uno fue un estadounidense, el Coppola. Sí, uno francés, creo, sí. Y bueno, sí. O sea que nosotros queríamos, para estar bien en tono, tomarnos 2 vinitos de allá, de nuestros terruños por allá abajo, o sea que los trajimos. Eso sí, sepa que si usted trae su vino a bordo, tiene un costo de descorche de $15 USA por botella. O sea que eso, y se lo verifican antes de subir al barco. Tiene que declararlo y le toman el número de su cuarto, toda la información, y bueno, después se lo cargan a la tarjeta de crédito. O sea que, pero también si quiere puede comprar el vino aquí a bordo, que el precio vendría a ser más o menos, si usted no le afecta tomar una variedad de vino de cualquier país que sea. Nosotros queríamos 2 de América del Sur, allá, de Chile y de Argentina, 1 y 1, y por eso que los trajimos. También está el plan ese se puede comprar con el crucero el plan para tener las bebidas incluidas. Claro. Habiendo dicho esto, hay muchos lugares donde hemos estado observando que el precio de las bebidas alcohólicas, inclusive teniendo el plan de bebida incluido,
hay mucho que tiene un sobrecosto. Por ejemplo, los escoceses, el scotch, el whisky, el bourbon, todo eso está bien especificado ahí donde dice que si usted tiene el plan de bebidas, igualmente tiene que pagar un porcentaje. Creo que son algo de 5 o 6 dólares por trago. Lo mismo con algunos vinos. Si los vinos son de una categoría muy elevada, ya no están incluidos al 100% con el plan de bebidas que usted puede haber comprado. Nosotros no tomamos el plan porque para que el plan ese de bebidas sea conveniente, digamos, hay que tomarse unos cuantos tragos por día y ese no es el plan nuestro. A nosotros nos gusta tomar un vaso de vino con la comida, digamos, pero no, aquí hay gente que amanece, se sienta en la barra y le dan hasta que se hace la medianoche. No, después al día siguiente es imposible levantarse y salir a pasear y caminar en todos estos puertos, así que por eso decidimos bebidas no. No, bebidas nada más. En todo el crucero hemos tomado 4 botellas de vino a la cena, con la cena. 2 trajimos nosotros y 2 compramos aquí en el barco. Eso ha sido todo el consumo de alcohol que hemos realizado. Ahora, otra cosa con el tema de comidas, como es tan abundante la comida, acá tiene 3 posibilidades. Una, si usted no se quiere bajar con aspecto de ballena cuando llegue al puerto, porque se puede engordar y muy rápido. Una, comer lo que sea y bueno, bajar como sea, rodando. La segunda es cuidarse mucho con el consumo de las comidas, pero venir en un crucero y que esté disponible toda esta cantidad de comida y venir a hacer dieta aquí arriba en medio como que no va, ¿no es cierto? Es una situación media que no se complica. Y la tercera, que es la que hago yo, es uno come sin pasarse de rosca, como quien dice. Uno come y después yo lo que hago es, me voy a caminar acá en el 6º piso, hay salida, hay un circuito todo alrededor del barco que se puede hacer caminando por afuera, ¿no? Hay veces está ventoso y hace frío, pero bueno, yo me abrigo y lo hago igual. Y el circuito al barco, una vuelta completa tiene 480 metros, medio kilómetro. Entonces yo me hago más o menos unas 7, 8 vueltas completas, ¿okay? Caminando rápido, y eso ayuda a eliminar y a quemar buena parte de las calorías que uno ha consumido. Lo hago 2 veces por día, generalmente en la mañana y a la tardecita. Y bueno, y aparte está cuando uno llega a puerto y sale a hacer las excursiones y todo eso, se camina bastante ahí. O sea que también hay una sala de ejercicios, una sala para hacer ejercicios, ahí están las cintas para caminar, hay siempre bicicleta. Hay gente corriendo ahí adentro, no importa qué hora del día, el gimnasio siempre tiene gente. Sí, pero como que para mí personalmente no hay mejor ejercicio que caminar. Está comprobado que la mejor forma de perder peso no es ningún otro ejercicio, hace la pérdida de peso y no de músculo, sino que de grasa, como el caminar. O sea que yo salgo y me meto mis caminatas. Esto no quiere decir que usted no vaya a meter un poquito de peso encima, pero por lo menos lo va a poder controlar, ¿no? Claro. Lo va a tener medio como dominado. Después llega a casa y le mete una dieta, ahí sí, hasta volver otra vez a su peso normal. Pero bueno, esas son las 3 opciones que yo considero que hay, y la última es la mejor. Hay que esforzarse un poco, hacer un poquito de caminata y de esa manera puede comer todo lo que quiere. No se tiene que estar privando de nada. Ahora que hemos hablado de la comida y las bebidas, hablemos de la habitación. ¿Qué te pareció el alojamiento aquí en el crucero? El tema es el siguiente. Usted puede tener la habitación con el balcón, que tiene lugar para 2 sillitas, para 2 personas, ¿no? Bien reducido, pero el costo es prácticamente el doble, ¿no? La verdad que sí. Yo creo que el balcón tal vez hace sentido si uno hace un crucero al Caribe, el Mediterráneo. Exacto. Aquí en Alaska, que el verano parece clima de invierno,
no dan tantas ganas de estar sentados ahí afuera con el viento. No. De nada sirve pagar el doble prácticamente de precio por un crucero para tener un balconcito que usted no va a usar. ¿Okay? Porque en todo este viaje el clima acá es nublado, lluvioso, gris, ventoso, frío. O sea que al balcón prácticamente no se ve nadie que esté en los balcones. Sí le va a entrar un poco más de luz al dormitorio y sí va a tener una vista del mar prácticamente, ¿no es cierto? O sea que nosotros optamos por la opción de ir sin balcón y prácticamente uno entra a la habitación a dormir. Eso es todo. Porque durante el día o está haciendo un paseo si está en puerto o está haciendo algún tipo de actividad, está comiendo, la mejor actividad de todas, estar en el restaurante comiendo, o está caminando, o está visitando parte del barco, o sea que uno no está metido en la habitación, no viene a hacer un crucero para estar metido en la habitación. Entonces, el costo extra yo no lo veo justificado, no en este destino. Si se va a Bora Bora, o si se va a Hawái, o si se va en un crucero por esos lugares, digo, bueno, mira, vale la pena tener el balconcito porque vas a estar sentadito ahí, disfrutando del sol, de las vistas panorámicas, todo eso. Pero en esta ruta, no, y escogimos bien, yo pienso, ¿no? Yo creo que sí. Sí, y lo más barato. Sí, las habitaciones son cómodas, una cama doble, el baño, por supuesto, tipo marino, ¿no es cierto? No es un baño que uno diga es gigantesco, pero lo suficiente, la ducha muy buena, ¿no? Sí. El agua, sí. Una ducha... Tiene presión. Sí, circular, pero tiene una presión y tiene una temperatura que eso sí, hay que tener cuidado, porque el agua caliente lo quema, lo cocina si usted no tiene cuidado. Cuando abre la ducha hay que dejar un ratito y regular bien y sí, se dan pero muy buenas duchas. O sea que el servicio de limpieza de cuarto también es excelente, todos los días, muy atenta la gente, todos muy atentos aquí. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, actividades, la verdad que nosotros no participamos mucho, pero hay actividades todo el día, desde deportes, a bingo, a presentaciones, y en la noche siempre hay algún tipo de entretenimiento, puede ser un teatro, un show estilo Broadway, o la otra noche tenían música, estaban tocando todas las canciones de los Beatles. Así que siempre hay algo para hacer en las noches. No es que uno cena y queda ahí aburrido y ahora ¿qué hago? Me voy a la habitación. No, hay actividades. También hubo noche de disco a partir de las 10, que es como un club. Así que el que quiere salir a bailar puede hacer eso. Exactamente. Pero con la beba, bueno, ya es otro horario el que tenemos nosotros. Estamos un poco reducidos con el tema de Aurelia porque ella necesita sus horas de sueño, quiere dormir en su camita y todo el día si salimos a caminar y a pasear y a hacer excursión y ella viene, bueno, dormitea de ratos, pero quiere su descanso al final del día, o sea que no es cuestión de salir a dar vueltas por las discotecas y todo eso. Aparte que como no tomamos bebidas así alcohólicas, bebidas fuertes, entonces uno va a todos esos lugares y están todos con el traguito en la mano, ¿no es cierto? Y los camareros constantemente, ¿qué les puedo servir? ¿Qué les puedo traer? ¿Qué quieren tomar? Y no, nada, gracias, no, nada, gracias. Entonces medio como que nos preferimos acostar más temprano y pegar la madrugada tempranito, a las 6 de la mañana ya estamos arriba y en cuanto el barco llega, amarra en el muelle, nosotros a tierra y a recorrer y a hacerles videos para que ustedes también puedan disfrutar un poquito con nosotros de este viaje. De nada sirve estar metido en el barco hasta las 12 de la 1 de la tarde y después nos da el tiempo para ir a hacer excursiones. Como el otro día cuando fuimos a ver el glaciar, nosotros ya volvíamos de regreso y había mucha gente que recién estaba yendo camino a visitar el lugar y nosotros decíamos, pero esto se deben haber quedado anoche tomando y se levantaron a las 12, la 1 de la tarde y
se va el día, ¿para Claro, qué? ¿No? ya. Y bueno, también hablemos sobre nuestras impresiones de los puertos, la variedad de destinos que visitamos, Sí, ¿no? eso, bueno, es interesante desde el punto de vista que hay mucho acá en esta zona, la zona esta de Alaska costera, que son comunidades de pueblos originarios. Se ve que han sido asentamientos que han comenzado ahí y bueno, a lo largo de los años, de las décadas, se han ido expandiendo y han ido creciendo y ahora con el tema de la industria esta de los cruceros, Alaska se ha convertido en un destino muy popular y muy concurrido, digamos, hay muchísimos buques que van y vienen constantemente por todos lados, de estos buques grandes, o sea que es interesante ver de que estas comunidades se están beneficiando con lo que es el turismo y les toca algo del pedazo del pastel, si se quiere, Claro. porque no es cuestión que se lo coman solo las grandes corporaciones, las compañías navieras y todos estos mega proyectos y al chiquitito no le toca nada, pero no, aquí hay mucho que está en manos de los pueblos originarios y que son ellos mismos los que están operando muchos Claro. de estos lugares para los turistas, ¿no? Ya. Sí. Ya, yo lo encontré interesante, o sea, la variedad de destinos que visitamos en términos del tamaño. Sí. Por ejemplo, Ketchikan era bastante chiquito, se podía caminar por todos lados, un pueblito costero bien simpático, el que visitamos primero. Luego el segundo destino era un espacio que fue creado para los turistas, o sea, no entramos al pueblo de Juna, Sí. donde viven los pueblos originarios, pero sino que visitamos este destino donde han puesto instalaciones y atracciones para que uno pueda pasar el día Sí. en la costa, en el bosque, que uno tenga algo que hacer, porque si no, no hay mucho. Y bueno, también como vieron, visitamos Juneau, que ya es una ciudad, y Sitka, también otro pueblito de un tamaño más pequeño. Así que medio como que hay algo para todos, para distintos Sí, para todas intereses. las variedades. Ya, Lo ya. único que, bueno, no son destinos que uno diga son mega ciudades. No. Son comunidades bien básicas, son ciudades pintorescas, pero medio como que uno ahí no va a encontrar todo lo que puede encontrar una ciudad en otro lugar, en otro estado, en otra provincia. Es bien reducido, bien básico, ¿no? Y sí, lo que lo hace atractivo es toda la naturaleza que hay en esta zona alrededor y La vida silvestre. sí, la fuerza que tiene la naturaleza, la fuerza del crecimiento de los árboles y todo, se ve todo tan saludable, ¿no? Sería la palabra, porque los árboles acá, a pesar de que nosotros en Alberta vivimos en el medio de un bosque, la vegetación que hemos visto acá no tiene nada que ver con la que tenemos allá en Alberta. Estos son gigantes prácticamente, porque llueve tanto, hay tanta agua en este lugar que estas plantas no paran de crecer, no aflojan en ningún momento. Ya. Y sí, ese es otro tema, que aquí hay que venir preparado a aguantar de que el clima no es un clima que uno dice va a estar soleado todos los días. Aquí en el mismo día puede cambiar 3-4 veces el clima, Claro. sol, lluvia, nube, neblina, sol de nuevo, es muy cambiante y Ya. muy, pero muy húmedo. La humedad es el 90%. Ya, O por sea que, estas bueno. partes donde el clima es más difícil, dicen que no es mal clima, es que uno viene con la ropa no adecuada. Así que Sí. no le podemos echar la culpa al clima, es qué ropa hemos traído para enfrentar Sí. al clima. Y bueno, la prueba está vos ayer cuando salimos ahí en Sitka a caminar y ella traía una Casaca supuestamente impermeable que no resultó ser. se mojó toda, le pasó el agua Ya. a través y era una Ya. casaca de una marca muy conocida y sí, es impermeable nada, pasó el agua Ya, como no. acá para venir realmente hay que traer equipo
por las dudas, no, tal vez no le toca lluvia, pero la gente que vive en estos lugares, los lugareños, se los ve que andan todos bien vestidos con estas ropas estas ropas que usan mayormente los pescadores, ¿no? Esa goma gruesa, sí, ese que plástico. son como unas cosas de color amarillo fuerte o anaranjado, y se lo ve que son gruesos, que son ropa de lluvia, pero heavy duty, o sea, de uso intenso. Y con eso entonces uno se asegura de estar seco, porque la gente funciona abajo del agua como si fuese un día soleado, pero bueno, no les queda otra, porque si en estos lugares usted decide que no va a salir de su casa porque está lloviendo, bueno, va a llegar a los 90 años y no va a pisar la vereda, la acera, porque aquí llueve constantemente, o sea que la gente ya se ha acostumbrado que tiene que funcionar y hacer sus actividades diarias bajo la lluvia. Están trabajando afuera bajo la lluvia. No es que cae entre gotas, no, me voy a mojar, me voy a mi casa. No, acá no, eso no funciona. Lo bueno también que vimos que he visto autos en todas estas comunidades, en todos estos pueblos, hemos visto automóviles bien antiguos y en muy buen estado de conservación. O sea, ¿qué pasa? Aquí llueve mucho, pero si nieva no desparraman sal para derretir la nieve, como hacen en algunas ciudades como Toronto, Montreal. Entonces los coches se pudren, pero automáticamente, coches nuevos están todos podridos. Aquí no, he visto modelos de vehículos que uno dice, wow, pero este auto en otras ciudades de Canadá, por ejemplo, ya no existen, se los comió el óxido. Y ahí están todavía en buen estado, están funcionando y no tienen una pizquita de herrumbre en ningún lado. Ahí está lo que es la lluvia, en lugar de la nieve y la sal para derretir la nieve. Muy importante. Así que bueno, creo que hemos hablado de todas las categorías, ¿no? Impresiones. Sí. Supongo que ahora una buena pregunta para ustedes, ahora que han visto estos videos y saben un poco más sobre la experiencia de viajar en crucero, cuéntenos si quieren ver más videos de este tipo. Los llevamos a hacer más cruceros, de ser así, ¿dónde? ¿Qué destinos quieren ver? ¿Qué destinos quieren conocer? A la Antártida. Antártida. Mi papá quiere llegar a la Antártida, sí. A mí me gustaría ir. Pero bueno, sí, ese ha sido más o menos el viaje que hemos tenido. Fue una semana de crucero. Sí. Y sí, mañana por la tardecita supuestamente ya estaremos en casa. Sí. ¿No? Sí. Sí, mañana llegamos al puerto de Vancouver. Desembarcamos entre las 9 y las 10 de la mañana, ¿era? Ya, así es. De ahí tenemos que irnos al aeropuerto. En tren. Sí. Ahí tomamos el avión que nos lleva hasta la ciudad de Calgary. En Calgary está el vehículo que lo hemos dejado estacionado al término largo o estadía larga. Y ahí manejamos 2 horas y media hasta casa. O sea que supuestamente estaremos llegando hacia fin de la tarde. ¿No? Y bueno, ahí termina el viaje. Ese fue el viaje, sí. Un viajecito largo. Esperamos que lo hayan disfrutado con nosotros. Sí, familia, por favor no se olviden de darle like, ¿okay? Suscribirse al canal, es trabajo hacerlo. Hemos estado prácticamente filmando constantemente y ahora viene todo el otro trabajo que es la edición. Por ahí uno dice, uy, ¿por qué no publican más seguido? ¿Por qué no publican más videos? Pero es un trabajo bastante serio hacerlo. Otro tema acá en el tema del internet. Ese es un tema que medio como que me dejó con un gusto medio amargo en la boca, porque el precio que cobran por el internet es escandaloso realmente. Creo que por día, si usted quiere un plan por día, creo que son 24 horas, son $40 USA. Si hay otros que le dan, nosotros tuvimos una oferta que nos dieron, ¿cuántos? 150 minutos. 150 minutos gratis, pero ¿qué pasó? Si uno no, cuando lo deja de usar, si uno no se desconecta y hace logout, y en un día
prácticamente me lo comió. O sea que cuando volví del paseo miré y me quedaban 2 minutos y algo y digo, pero ¿cómo puede ser si yo lo desconecté? Me lo comió todo. Y bueno, nos hemos arreglado más o menos con el internet así, de a ratitos, de minutitos, y desconectate y log out. Y cuando querés usarlo tenés que login de nuevo y conectarse y usarlo y otra vez desconectarse así. Y como tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 planes, nos dieron, entonces medio que la pudimos zafar con eso, pero nada de pasarse todo el día metido en el internet o en el teléfono. Nos quedamos sin batería, tuvimos que hacer un pequeño cambio ahí. Sí, otra cosa que notamos también es que las cosas son muy caras en el tema de excursiones, se les va la mano. El otro día, por ejemplo, me quería largar en el zip line, la línea esa que lo van a ver en el video, y averigué el precio, y si uno compraba aquí en el barco la excursión, el programa esa, eran $180 USA. Pero digo, ¿cómo puede ser? Para largarse, no sé, 1 minuto, $180. Y si usted lo compraba en el lugar donde estaba el zip line, eran 115. Pero ¿qué pasa? Es mal negocio como lo hacen. A ese precio la gente no mordía, ¿eh? Entonces yo digo, pero llega un buque con 2.500 hasta 5.000 pasajeros algunos. En lugar de querer matarlo con un precio así, ¿por qué no les cobras $40 y tenés una línea que se están largando constantemente en el zip line? Y al fin del día la suma de dinero que vas a recaudar va a ser infinitamente superior al poquito que vas a recaudar si van 10 nada más. ¿Okay? Ese fue uno. Y el otro... So, good day, ladies and gentlemen, this is your captain from the bridge with today's new announcement, including some navigation information as well. Nos despedimos aquí y nos vemos en otro momento. En otro video. Chao, chao. Saludos.